Hoy jueves 21 de septiembre de 2023 nos reunimos aquí en la sala virtual de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación para reconstruir un capítulo más de la larga historia del conflicto armado en Colombia, esa memoria histórica que aún no ha sido contada en su verdadera dimensión y que ha sido desafortunadamente torcida, diluida, deformada y utilizada como un medio propagandístico para avanzar en unos proyectos totalitarios ajenos a nuestro destino. Pero lo más grave de eso es que son hechos aterradores y atroces, como lo hemos venido viendo en los últimos días, de unas masacres impresionantes cometidas, en este caso específico por las FARC, en la martirizada región de Urabá. Y para el efecto hoy tenemos la tercera en línea, ya vimos atrás la de las cunas, y ayer veíamos la de la Hacienda Osaka, y hoy vamos a ver la de la Hacienda del Bajo Oso. Todas, las dos anteriores fueron en el municipio de Carepa, y esta en un municipio que queda muy cerca de Carepa, que se llama Apartadó. Además, una tierra muy hermosa, pero infortunadamente teñida de sangre y balas, como dice la canción del compositor antioqueño Fausto. Y estos hechos ocurrieron en 1995 en una finca bananera que daba empleo, o que da empleo todavía, pero en ese momento les resolvía la situación financiera y económica a cientos de familias. Y aquí se repitió casi que calcado el esquema de las dos masacres anteriores. Entonces, esto lo queremos puntualizar, sobre todo para que llegue a nuestra juventud, que anda completamente desubicada y que es blanco, presa fácil de que la manipulen los cómplices de los terroristas con información falsa y les metan en las aulas educativas una serie de conceptos absolutamente contrarios a la realidad para inducirlos a que apoyen al comunismo como la solución de un país que lo que requiere es inversión, progreso, desarrollo y mentalidad proactiva, no esa mentalidad parasitaria, estatista y peligrosa del comunismo que induce al odio de clases. Adelante, mi coronel. La Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación realiza a diario la sesión académica de carácter analítico para reconstruir sucesos trascendentales del prolongado conflicto armado en Colombia. Es definitiva la importancia de la geografía en las actividades legales e ilegales del orden político, social y económico. En ese sentido, ¿cuál es la importancia geoestratégica del invaluable corazón geopolítico de la topografía colombiana, denominado subregión de Urabá, al noroccidente del departamento de Antioquia, en particular el municipio de Apartadó, por la existencia de varias fincas bananeras que generan riqueza, empleo y dinámica económica en los habitantes de la zona? Bueno, tenemos en la pantalla dos mapas, uno orográfico y otro de división político-administrativa. El orográfico lo tenemos a la izquierda, donde observamos que la subregión de Urabá está plenamente marcada por la margen más occidental de la cordillera occidental al oriente del departamento. Desde allí se desprenden una serie de corrientes de cursos hidrográficos que inundan generosamente el occidente de esta región, y que sobre el occidente encontramos unos municipios muy conocidos, infortunadamente, por hechos de violencia, a pesar de la riqueza que le generan al país y de la solución económica que dan a muchos de sus habitantes al generar empleo, empresa y multiplicar la dinámica económica de la región. Y nos referimos que es muy común oír en Colombia hablar de problemas complejísimos. Por ejemplo, en este momento está de moda Necoclí, porque es el punto de paso que están utilizando los traficantes de inmigrantes para llegar y dejar aquí una gran cantidad de personas que llegan provenientes de Venezuela, de Asia, de África y de otras partes del mundo para que crucen en el mar e ingresen por el monte al tapón del Darién y ya estén en Panamá y sigan lo que ellos llaman su sueño americano.
Pero Necoclí no se ha caracterizado solamente por eso. De larga data, infortunadamente, ha sido afectado por la violencia terrorista de las FARC, el EPL y las mal llamadas autodefensas o paramilitares. Y si bajamos hacia el sur en una línea de casi 180 grados, encontramos otro municipio muy conocido por la violencia también, Turbo. Y más abajo está Apartadó, enseguida Carepa y luego Chigorodó. Y en línea casi recta, una inclinación ligera, Mutatá. Y luego sigue Dabeiba. Entonces una serie, una cadena de municipios afectados por la violencia y como vemos todos casi paralelos en 180 grados aproximadamente, a los mismos 180 grados que forma la estribación final de la cordillera occidental, occidental en su parte más occidental. Eso pues tiene una connotación importante geográfica, porque al mirar el mapa de Urabá, vemos que es como una saliente adicional que tiene el departamento de Antioquia incrustada en medio de los departamentos de Córdoba y Chocó. Luego vemos que la serranía de Ayapel y el nudo de Paramillo, que tienen una influencia altísima en la geopolítica y en todos los procesos lícitos e ilícitos que se han dado en el suroccidente de Córdoba, tiene relación también con estas estribaciones y confluye con la serranía de Avive y otros sectores de montaña compleja que le permiten a los terroristas venir y cometer los delitos, tener su epicentro político organizativo en los municipios y desplazarse luego al oriente, a la parte más compleja de la cordillera occidental. Por demás, ya lo hemos dicho, vemos en la infografía que está aquí a la parte superior derecha o aquí en la parte inferior izquierda, vemos todo el departamento de Antioquia en rojo, atravesado de noroccidente a suroriente, uniendo nuestro hermoso y rico océano Atlántico en el mar Caribe, en el Golfo de Urabá, más exactamente aquí, lo vemos, y en la famosa Bahía Colombia, que son dos sitios muy, además de bellos, muy ricos y con un potencial impresionante, y cruzándolo se llega, ese departamento, cruzando las dos cordilleras, está en Cundinamarca. O sea que el obstáculo principal son las cordilleras, pero la distancia no es mucha al verla aquí en un plano más grande. Se podría inclusive atravesar Córdoba y llegar nuevamente, volver a entrar a Antioquia. O sea, sale de Urabá, entra a Córdoba, vuelve y entra a Antioquia por Ituango y sigue bajando en una inclinación de 120 grados aproximadamente. Y ahí está, o en el occidente de Boyacá o en el noroccidente de Cundinamarca. Y Cundinamarca, que es un departamento que ya lo hemos visto, tiene buenas vías en casi todo no las mejores, no las de primera categoría, pero tiene vías que lo unirían muy rápido. Y si se pensara en un ferrocarril para sacar productos aquí diagonal, sería una bendición para Antioquia, Cundinamarca, Boyacá y el Urabá, y también para unirlo a la parte más septentrional de nuestro sueño como fundación y como país de tener el canal Atlato-Tuandó. Ya lo que vemos es una riqueza impresionante, pero una miopía total de la dirigencia pensando en peleas entre los distintos sectores y los distintos grupos políticos que nos han desgobernado. Aquí en perspectiva, en planimetría vemos el municipio de Apartadó, que por pocos kilómetros no tiene costa sobre el mar, pero atravesando el municipio de Turbo, que es una de las grandes críticas que hemos hecho a la geografía, que nadie lo entiende, cómo el municipio de Turbo tiene aquí un pedacito que le quita Carepa y Apartadó y su acceso al mar, y es un municipio extensísimo, por demás olvidado, lleno de corrupción y con un potencial todavía mucho más poderoso porque es prácticamente el dueño de todo el Golfo. De todo el Golfo de Urabá, es, con excepción de la parte norte que es de Necoclí y San Juan de Urabá y una parte de Arboletes muy al oriente, al nororiente, la parte fundamental del Golfo de Urabá está en poder de Turbo, pero con esa pequeña escisión que le permitieron
proyectarse hacia el sur, también se une con el Chocó y llega hasta Mutatá y Chigorodó, lo cual tendría que reevaluarse. Y obviamente, pues eso tendría que ser un trabajo hecho por la misma gobernación de Antioquia y por los dirigentes municipales que quizás no quisieran renunciar a eso y formarían problema, pero viéndolo en la práctica, es un problema para Apartadó, que es bastante bananero, igual que Turbo, para Carepa, que es bananero, y para Chigorodó. Y lo que habría que buscar es otra dinámica. Pero bueno, eso es un tema político de resolver por las mismas complejidades geográficas y geoestratégicas que tiene el departamento. Y esta foto, aquí impactante, hermosa, de una de los depósitos, de los almacenes de selección del banano, nos muestran la riqueza que tiene la zona, porque son por miles de racimos los que salen seguidos de acuerdo con la programación de los cultivos y los procesos agroindustriales que se hacen allí para desarrollar esta industria son muy interesantes, con los mayores estándares de los mercados y con una exigencia muy grande. Y la tecnificación que tenemos ya en la mano de obra es muy, muy valiosa. O sea que si la industria del banano se logra extender a otras regiones del país y se aumente el mercado, como sería lo ideal, interno y externo, hay muchas personas formadas para formar más funcionarios con capacidad de ese desarrollo. Lástima de la violencia en esa región porque se podría hacer algo muy grande. Pero también vemos a la derecha que el municipio de Apartadó ha sido blanco, como lo veíamos ayer, de Carepa, de los efectos invernales, porque ha sido construido irregularmente. Aquí lo vemos sobre la parte baja de la cordillera y sabemos que la cordillera occidental es de una riqueza ecosistémica muy grande, además que es zona tropical y además que, como lo vimos en el mapa, muy pegada al mar, entonces hay una combinación de corrientes de aire que genera mucha lluvia. Es una región muy lluviosa y esa lluvia es una bendición para los cultivos y porque la sedimentación que baja de la cordillera también alimenta mucho la tierra para que sea más fértil. El problema es que cuando llueve demasiado se inunda mucho. Y como ha sido un municipio construido más o menos de manera irregular, en contraste con la riqueza que ha generado y por la ubicación física del terreno, pues se nota que es muy fácil que se inunda. Además, porque cruza el río, ahí lo vemos, haciendo unas heces muy, muy hermosas desde el aire, se ven en forma atractiva para el ojo. Pero también vemos que es que los cultivos que hay alrededor, que al mismo tiempo que dan riqueza, van generando efectos, el efecto invernadero, como se llama. No obstante, vemos que el municipio sigue creciendo, que conserva unas zonas muy verdes dentro de su área urbana, ha tenido mantenimiento de arborización y que ya tiene unos edificios grandes. O sea, hay riqueza, en ese municipio de mucha riqueza, pero infortunadamente mucha violencia de todos los órdenes. Adelante, mi coronel. Mi coronel, siguiendo la lógica del análisis geopolítico ya esbozado, podríamos evaluar desde las ópticas estratégica y táctica las razones por las cuales las FARC desde su nacimiento crearon cuadrillas en la región de Urabá antioqueño para avanzar en su antipatriótico proyecto de dominación denominado Campaña Bolivariana para una Nueva Colombia, mediante la cual pretendían la toma del poder político en el país en el año de 1989. Pues, mi coronel, aquí con esa pregunta que usted hace, nos queda en evidencia, mirando el mapa, que infortunadamente los comunistas sí han estudiado la influencia de la geografía en la política, sin que digamos que son expertos geopolíticos, pero la han interpretado a la manera de su guerra revolucionaria y han dimensionado mentalmente a lo que aspiran. Y ahora vamos a mirarlo desde el lado negativo. Hace un rato estábamos hablando de que si se logra instalar un ferrocarril
que venga en 120 grados y atraviese todo el departamento, parte del departamento de Córdoba y el de Antioquia y llegue a Boyacá y Cundinamarca, uniría a la capital de la República muy rápido con la parte más septentrional, más sur de nuestro mar Caribe. Porque si miramos el mapa, nuestro mar Caribe es también con una inclinación de aproximadamente 240 grados de norte a sur. Entonces, si se mira en línea recta, es más largo y existe un ferrocarril que se dejó morir, pero que existe todavía algún retazo de esa línea férrea, pero tiene que atravesar todo el valle del Magdalena y seguir el curso del Magdalena por las dos cordilleras. En cambio, si se atraviesa la montaña, aquí, la parte más septentrional, más meridional de la costa colombiana está en Urabá. Y al unirla con Bogotá no es sino atravesar un solo departamento. Aquí tiene que atravesar muchos más y con más complejidades, o sea, con más negociaciones con la dirigencia política local y regional. Obvio, lo ideal es que hayan las dos y otro hacia La Guajira para que se desarrolle la industria ferroviaria y todos los departamentos reciban lo mismo. Pero por solución geoeconómica sería Antioquia. Todo eso visto de esa manera positiva, vemos que la guerrilla o el comunismo lo analizó muy rápido. Se asientan aquí en los límites de Huila, Caquetá, Dinamarca, Meta, Cauca y Valle del Cauca, que es como el corazón de las dos cordilleras. Entonces inmediatamente visualizan el objetivo es Bogotá y tener los apoyos desde el exterior. Entonces, ¿qué mejor que el Golfo de Urabá, donde está la riqueza bananera y hay dinero, hay masa humana para formar el apoyo humano al terrorismo comunista y aprovechar los sindicatos bananeros y generar el odio de clases y el odio contra Estados Unidos. Entonces, el sitio es perfecto. Entonces, si lo miramos en el mapa, se coloca sobre el sector centro-occidente, un epicentro de formación de guerrillas. Todo el oriente con una retaguardia estratégica y financiera y de formación de cuadrillas. Y algo para afectar de una vez la costa atlántica y controlar el paso del Atlántico al Pacífico, pues qué mejor que el Golfo de Urabá. Entonces eso es muy pensado. Y por eso Jacobo Arenas, que fue el ideólogo, le insistía tanto a los terroristas que formaran en esta región de Urabá una cuadrilla de las FARC que se multiplicara y fuera el epicentro reciclador de cuadrillas y de grupos armados. Entonces, ¿qué ocurrió? Que primero estuvo el MOEC, ya lo dijimos, EPL, MOEC y todos bandidos. Luego le dieron la vuelta con todos los problemas que hubo y el Partido Comunista se apropió. Y por eso se llenó de sangre y de luto toda esta región, porque hay unos intereses muy grandes de controlar tanto la riqueza como la geografía y de aislar el Pacífico y el Atlántico controlado por ellos y ser, ¿por qué no?, los definidores a largo plazo del canal soñado de Colombia, pero controlado por el comunismo. Entonces, esto nos da la pauta para entender que esta gente no ha jugado nada que no lo hayan calculado. Pero le sumamos dos elementos más, que al atravesar los departamentos de Córdoba y Antioquia para llegar al centro del país, se encuentra precisamente con los dos grandes ríos, el río Grande del Cauca y el río Grande de la Magdalena, que hacen que las dos cordilleras sean más inexpugnables para una guerra de guerrillas, muy favorable a las guerras de guerrillas en toda la región, pero muy desfavorable para las instituciones del Estado que tienen que, a pesar de tener más tecnología y más equipos y más medios, tienen que exponer más la vida de sus miembros porque están sometidos a una geografía adversa en la cual el guerrillero se puede mover por toda la región, formar la base política ideológica y generar el choque de clases que llaman ellos, mientras se crece en un fenómeno subversivo en aumento. Entonces es algo pensado, es analizado de cómo utilizar la geografía para el desarrollo de su proyecto y es algo que no ha tenido la respuesta del Estado porque siempre se ha pensado es que eso es un problema de militares y guerrilleros. Nosotros los políticos aquí sigamos felices robando,
que allá los soldados se matan por nosotros. ¿Y para qué integrar Antioquia con el centro del país si los antioqueños son república federal? ¿Para qué integrar el sur de Bolívar con Antioquia si eso es una zona llena de pantanos y de montañas? Esos indios allá no merecen lo que necesitan. ¿Para qué integrar a Bolívar si allá están los ganaderos que tienen que ver con Antioquia, que tienen que ver con Bogotá? Esta es nuestra mentalidad de falta de concreción, mientras la contraparte trabaja sobre una estrategia a largo plazo. Entonces eso indica la razón por lo que pregunta mi coronel, ¿por qué Urabá se convirtió en un epicentro de guerrillas estando tan alejado del centro del país y que solamente se interpretaría es por la riqueza que hay ahí? Esa es la respuesta más fácil, pero hay que agregarle todos estos análisis de terreno y de geopolítica y entenderíamos mejor qué es lo que buscan las FARC y sus bandas armadas, o el Partido Comunista y sus bandas armadas. Adelante, mi coronel. ¿Cuál fue la influencia de las decisiones de la sexta, séptima y octava conferencias de las FARC en el avance sostenido de las cuadrillas de las FARC en la región de Urabá antioqueño? ¿Y quiénes son los responsables de la masacre de 24 campesinos que trabajaban como obreros de la finca bananera Rancho Amelia, en la vereda del Oso, a 1 kilómetro de distancia del área urbana del municipio de Apartadó, Antioquia? Pues, mi coronel, la segunda conferencia de las FARC, que es cuando Jacobo Arenas, que era el que manejaba la Paraca, da las instrucciones de que hay que abrirse a otras zonas y comienzan a explorar Urabá, que ya el Partido Comunista, al cual Jacobo Arenas era miembro del Comité Central, determina que ese es un epicentro. Lo hacen en análisis conjunto entre los señor Gilberto Vieira y Humberto Creales de la Rosa y otros que eran los jefes del Partido Comunista. Lo hacen en conjunto con Jacobo Arenas, que era el ideólogo de las FARC, y con Tiro Fijo y Jaime Bateman y otros bandidos que participaron en un congreso del Partido Comunista aquí en Bogotá. Acuerdan irse para allá, para Urabá. Y entonces inicia el proceso, tercera, cuarta, quinta y sexta conferencia. Ya en la quinta tienen la cuadrilla organizada, pero la sexta es la que más ímpetu le da, porque han conseguido bastantes recursos. Ya para esa época, el 78, ya tienen bastantes recursos. Y paralelamente en el Meta comienza a desarrollarse el problema del fenómeno de la inmersión en el narcotráfico. Entonces ven que esa zona también sirve para cultivar coca y para procesarla, y más en la cercanía con Panamá y con Nicaragua, donde había dos dictadores muy afines a ellos, el señor Torrijos y Daniel Ortega, y Cuba. Pues eso no se podía desperdiciar y había que trabajarlo en prospección, en profundidad. Mientras tanto, la dirigencia política de la época aquí en Colombia estaba pensando era que, bueno, ya había sido presidente Turbay, entonces, ¿quién era el siguiente? Si Belisario, si Durán Duzán, y a otro que le dio la piquiña de ser presidente, que fue a Galán, no pensando en Colombia. El populismo nos dice de todo, y que el señor Galán, si hubiera sido presidente, ha transformado a Colombia. Pues ahí fue Gaviria, fue que la transformó, que era el que le seguía las líneas, y con todos los que gobernó Gaviria, era con ese kinder que seguían a Galán, que resultaron desastrosos para el gobierno nacional, que nos metieron en ese embeleco constitucional, que ya lo hemos visto aquí, tiene muchas cosas buenas, pero que también nos trajo muchos problemas que aún no hemos superado. Entonces, esas conferencias influyeron muchísimo, pero quizás los dos bandidos más influyentes en ese daño que se le hizo a Urabá y al país son Efraín Guzmán y Tiro Fijo, porque Tiro Fijo era el de que le daba la línea de acción criminal y Guzmán era el que la ejecutaba ya o el que la ponía en práctica. Luego, con el paso de los años, pues estuvo Iván Márquez, que es otro delincuente de la peor laya, con un prontuario que aterra, escurre sangre nomás al torcerlo, pues las hojas de su prontuario se aprietan un poquitico y escurre sangre de la cantidad de crímenes que ha cometido este delincuente. Pero ellos encontraron en la parte pues más táctica, más ejecutiva en el terreno, a esta señora, a Karina. Ella misma lo confiesa. El Partido Comunista y las FARC la reclutaron por hambre, la familia muy pobre, y la convencieron. Resulta que su escasa capacidad intelectual
la suple con una audacia que tiene tenaz para actuar como las fieras, ser muy violenta, ser muy agresiva, y llegó a ser la jefe de varias cuadrillas de esas o de varios grupos, la responsable de coordinar y dirigir las peores matanzas y masacres. Recordemos que ella es la que resaltamos aquí alguna vez en un asalto en un municipio de Antioquia, que a los policías que asesinaron les cortaron la cabeza y luego jugaron fútbol con ellos delante de los civiles con las cabezas. Desafortunadamente esa fue la persona que puso en práctica todo esto. Pero aquí aparece otro que lo veremos más adelante, de quien hablaremos, que es el tal Jacobo Arango, que era como la mano derecha de Karim. Entonces es como una escala de responsabilidades criminales y toda urdida desde el más alto nivel de las FARC, ordenadas desde una conferencia que lo van puliendo, van dando las instrucciones, puliéndolo de forma criminal, claro, para dar las instrucciones cada vez más morbosas, más sangrientas, más sanguinarias. Y estos tres antisociales que están aquí sentados con tiro fijo, pues son los motores ideológicos y de empoderamiento de eso. Timochenko, Iván Márquez, Alfonso Cano, y faltaría aquí uno que llega después, que es el Mono Godoy, que se enfoca mucho es en el entrenamiento de los bandidos que van para Urabá en los campamentos que él tenía y en los cuales los instigaba con su actitud grotesca y agresiva y respetuosa a que fueran igual a él. Entonces vemos que son muchos los responsables, pero que todo va concatenado en un plan estratégico desde el orden político, desde el orden geopolítico y desde la morbosidad criminal. Esa es la influencia de todas las conferencias y los responsables son estos, más Jacobo Arango, de quien hablaremos enseguida. ¿Cómo podríamos articular los antecedentes tácticos y estratégicos de la masacre de 24 campesinos que trabajaban como obreros de la finca bananera Rancho Amelia en la vereda del Oso, a 1 kilómetro de distancia del área urbana del municipio de Apartado, Antioquia, el 20 de septiembre de 1995? Son muchas cosas que coinciden porque es que la historia de los pueblos es compleja y no se puede puntualizar en un solo aspecto. Hay que mirarla siempre en contexto, en conjunto, en integralidad. 1978-1982 gobierna el señor Julio César Turbay Ayala, y ante el crecimiento de las guerrillas urbanas y rurales y el terrorismo que venían aplicando, implementa un estatuto de seguridad, y con ese se van para la cárcel casi todos los cabecillas de las principales agrupaciones, algunos de las FARC incluidos, no todos, y ahí cayó Alfonso Cano, que era una especie de Jaime Bateman renovado, integrando lo rural con lo urbano, porque él tenía alta influencia en la Universidad Nacional, donde se ha graduado con honores cum laude en sociología, igual que ha sido el mejor estudiante de secundaria en su colegio. Pero toda esa inteligencia le sirvió para ser un asesino, un delincuente. Entonces, aparece Belisario Betancur, populista, demagogo, politiquero, oportunista, y comienza a hablar desde su campaña que él tiene la llave, la fórmula para que en Colombia se acabe esa violencia. O sea, a Belisario Betancur lo único que le interesaba era ganar la presidencia. Era un juguete que le faltaba en su larga carrera política. Ya ha sido ministro, embajador, y como dice la señora Francia Márquez, había vivido sabroso de los colombianos. Y con el argumento de que cuando él había sido ministro del Trabajo, había luchado mucho por los obreros y no sé qué. Y con la ayuda del MOIR, que era el ala en apariencia no violenta de los comunistas, tenía mucho contacto con la izquierda armada y desarmada. Entonces, cometió el grave error de que desde la campaña les prometió que les iba a dar la amnistía. Y esa amnistía se convirtió en un daño letal para Colombia, porque, como lo dijo Jacobo Arenas, y quedó así establecido, todo lo que hubieran cometido desde 1982 hacia atrás, cero, no respondían por nada. O sea que si a tiro fijo lo hubieran capturado al otro día, tenían que soltarlo.
No tenía un solo delito por el cual juzgarlo. De toda esa barbarie que hemos visto que cometió entre los años 50 y el 82, todo le fue perdonado. Y así murió ese bandido. Igual que pasa con los bandidos del M-19 en este momento. Todo lo que hicieron se lo perdonaron también por otra amnistía posterior. Entonces, al proponerles esa amnistía, Jacobo Arenas, que era el cerebro maquiavélico de la FARC y que ya lo había pensado hace rato, propuso la creación de la UP, partido que representara a los comunistas armados y desarmados y que lo integraran todos. Él sabía que, como decimos, la historia de los pueblos hay que mirarla en contexto y no por fracciones. En ese momento el narcotráfico, que ya lo estaba financiando a ellos, era un problema que iba a desatar problemas más graves. Y ahí está la diferencia entre los comunistas y los dirigentes políticos normales. El dirigente político normal ve que está el fenómeno del narcotráfico creciendo, y dice, aquí está mi oportunidad para enriquecerme. El comunista dice, aquí está mi oportunidad para enriquecerme, pero me sirve para armar un caos que me da un salto cualitativo hacia lo que yo quiero. Y eso está en los documentos de ellos. Y se deduce, se trasluce al leerlos cómo van visualizando que el caos es el mejor aliado para avanzar en su proyecto. Entonces, así aparece la UP en todo el país y desde luego en Urabá, donde tenían base social, base armada, base económica y base geográfica que les permitía o salir al mar o volarse a Panamá o cruzar a las selvas del Chocó y eludir el control de la fuerza o subirse a la cordillera de Ayapel y a la cordillera de Avive o pasarse a las sabanas de Córdoba. Mejor negocio no podían hacer. Entonces, con esa base política en esa región, esa base social, van a trabajar mejor porque ahora son partido político al cual hay que darle reconocimiento y así se sepa que son bandidos de las FARC, hay que protegerlos y entonces por eso es que viene esa matazón. Entonces, es una estructura muy bien pensada de que el caos favorece los proyectos armados. Como si la historia nuestra no fuera compleja, porque etapa que se revise es etapa muy dura, y en todos los países del mundo así, pero la de Colombia con esto de la violencia comunista pues tiene más elementos. Entonces, después de que el EPL se integra a las FARC en un proceso de coordinadora guerrillera, de un momento a otro, dan un paso al lado, especialmente en Urabá, y se parten en dos y ya conocemos lo que pasó allí. Y se hace la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces surge el Partido Esperanza, Paz y Libertad con una línea marxista-leninista china, diferente de la marxista-leninista soviética que manejaban las FARC. Entonces la Asamblea Nacional Constituyente de una vez marca una ruptura entre el partido que nace de Esperanza, Paz y Libertad y la UP, que era la que pensaba tener el control. Entonces primero la disputa es política por los votos, ¿no? Por el manejo de la gente y por los sindicatos que hay allí y toda esa base social que han construido la izquierda. Pero luego ya viene la disputa es territorial y pasan a las armas y a cometer masacres, sobre todo las FARC, y aquí es donde juega un papel importante en la actualidad para clarificar que es la señora Karina que está confesando en la JEP de manera aterradora que esos crímenes no los cometían motu propio las FARC, sino ella dice, y no le han podido desmentir lo que dice, es que en las reuniones de planificación de la comisión de estas atrocidades participaban directamente los miembros de la UP y del Partido Comunista. Es gravísimo porque el Partido Comunista se ha declarado siempre víctima, y lo mismo la UP, y que fueron víctimas de una persecución y una sistemática desaparición de sus dirigentes y masacre colectiva, y aquí lo que está quedando es que ellos eran los que generaban ese problema. Inclusive la señora Karina en la declaración que dio la semana pasada en la JEP va más allá y dice a la UP sí la mataron agentes del Estado, la mataron grupos de narcotraficantes y grupos de los más llamados paramilitares, pero, y pone el pero con las FARC nosotros también matamos a gente de la UP, dice ella, siendo ella de las FARC. Entonces gravísimo, gravísimo, y es un punto de vista que da la impresión, como lo dijimos en un par de entrevistas esta semana, que la JEP lo que hizo fue darle todo el realce a lo de los falsos positivos cometidos en Casanare, que merecen todo el castigo,
no estamos diciendo que los van a perdonar, pero que al poner en primer plano todo eso de lo que ocurrió en Casanare, ocultan y le bajan el perfil a estas revelaciones tan graves que está haciendo esta señora, y finalmente lo manejan como algo que pasó en el conflicto y que se dijo la verdad y ya listo, arreglado el problema. Entonces, en ese sentido, falta que se diga la verdad de lo que ocurrió. Ahora, sabemos que la base social, ese fortín que existía en esa construcción de proyecto revolucionario, estaba incrustado en los sindicatos. Entonces, en esa pugna por el control de los sindicatos, la gente se arrancha a sus ideas, y los de Esperanza, Paz y Libertad, que cuando estaban como bandidos, no se dejaban doblegar de las FARC porque ellos tenían su línea china y los otros tenían su línea soviética, pues ahora esas líneas de pensamiento las quieren mantener en el ámbito político. ¿Y dónde es el fortín? Pues en los sindicatos que están controlados por ellos. Las FARC quieren pasar a quitarle a los sindicatos y ir sacando a los esperanzados, como les decían. Entonces ahí comienzan las pugnas o se multiplican las pugnas. El EPL, que ya se ha desmovilizado en su mayoría, se queda con una fracción muy pequeña. El señor Caraballo se une a Tiro Fijo en Casaverde y forman la coordinadora guerrillera. A Tiro Fijo no le importa en ese momento que Caraballo esté con poquitos bandidos. A él lo que le interesa es que Caraballo o que las FARC coopten a Caraballo y su grupo para que luego mucha gente de la que se había desmovilizado regrese a las armas como están haciéndolo ahora. O sea, la estrategia no es vieja, no es nueva, es vieja. El tema aquí consiste en que, como vieron que se dificultaba lograr eso porque Caraballo ya no tenía ninguna influencia sobre los sindicalistas, y al verse ellos con dinero del Estado como partido político y con una propia base y con sindicatos propios, dijéramos, con un sustento humano muy fuerte, pues no se dejan doblegar y abiertamente dicen que no regresan a las armas. Entonces la mejor forma de declarar a los traidores a la causa revolucionaria y comenzar a eliminarlos de manera atroz, y o uno por uno o en grupo, y eso es lo que da la causa a esas masacres. Pero como sabemos, aquí, ahora y ayer, y hace 1000 años, y hace 2000 años, y allá y acullá, donde un grupo humano se siente en condiciones de ser desaparecido o de ser asesinado, el ser humano tiene un instinto natural, animal, que se llama el de supervivencia. Entonces, esa gente, al verse que el Estado no los podía garantizar la seguridad y que en el mismo sistema que ellos han utilizado de controlar la población por medio del terror, estaban siendo víctimas, pues se alían con los mal llamados paramilitares e inicialmente forman unos grupos que llaman Comandos de Alternativa Popular, que eran dirigidos por Carlos Castaño, y que en apariencia daban la imagen de que eran grupos diferentes a los mal llamados paramilitares y diferentes a los desmovilizados del EPL que se enfrentaban a las FARC. Pero pues poco a poco quedó claro que eso era un contubernio que han hecho para sobrevivir, aliándose a quienes habían sido sus peores enemigos. Entonces la guerra se multiplicó. ¿Por qué? Porque ya mucha de esta gente que tuvo que retomar las armas sí sabía quiénes eran los auxiliares de las FARC, y pues obvio iban y les daban. Y obviamente las FARC sabían quién o deducían quién había sido, y venían y limpiaban tabla rasa todo lo que fuera de partido comunista, línea china. Entonces, como vemos aquí, esto es un fenómeno tenaz de violencia en Colombia que a los estudiantes no se le enseña, en el centro del país ni se menciona, y que ya está en el olvido colectivo, y que la memoria histórica que se escribió el señor de Rux lo olvida olímpicamente, porque lo que hay es que salvarle el pellejo a los cabecillas de las FARC que ahora son congresistas y que participaron en esta orgía de sangre tan tenaz que sufrió esa región. Luego vienen, pues ya lo hemos dicho, todos esos masacres y asesinatos selectivos que son incontables. Y aquí insistimos en algo: es mucha la gente que desaparecieron ellos que todavía está por determinarse. Y nos referimos a todos esos
empleados flotantes que hay, en las zonas cafeteras ocurre que llega esa población flotante que va del norte del valle al sur de Antioquia, que va del sur de Antioquia al Tolima, y que pasa al Huila y que luego regresa al Viejo Caldas y que andan de cosecha en cosecha recogiendo café, y que como hasta ahora se está hablando de darles alguna seguridad social y de tener algunos controles para las partes fiscales, etcétera. En esa época esa gente llegaba y trabajaba y se iba, y como algunos no trabajaban directamente con las empresas, sino en esas cadenas de intermediarios que se forman, por decir algo, ayudando a descargar y a cargar, o sirviendo de conductores de vehículos, o sirviendo de asistentes de los choferes, etcétera. Era gente que ni siquiera se sabía quién era, no tenía ningún contrato laboral, y las FARC en su momento decían: este no es ningún trabajador que vino aquí a resolver su sustento, y no, este es un espía del ejército, de la policía, y lo desaparecían. Y como son andariegos, a veces gente hasta sin familia, nunca se supo ni se ha sabido de cuántos mataron en esas condiciones, que son muchos. Eso es otra patica que le falta a la verdad. Por su parte, el cartel de Medellín ya venía creciendo, y somos claros y reiterativos: el señor Pablo Escobar le hizo un daño terrible al país, no solo por lo que hizo como grupo de cartel de Medellín, sino en todo este contexto, porque sirvió fue de oxígeno y de multiplicador del problema. De remate, el EPL, que ya se había dividido antes de esto, ya tenía otra división, se pasó al ELN, un grupo, y crearon luego otro grupo terrorista que llamaron la Corriente de Renovación Socialista. Y como si fuera poco, el mismo ELN intentó controlar Urabá, metiéndose en ese espinero tan tenaz que había allá, a cortarle las manos a mucha más gente. Y de remate, como si las desgracias no vinieran solas, el quinquenio de la deshonra que significaron los 3 últimos años del gobierno Gaviria, o sea, casi todo el gobierno Gaviria, y los 2 primeros de Samper, en esa relación FARC, narcotráfico, EPL, narcotráfico, M-19, narcotráfico, etcétera, nos trajeron unos primeros 5 años de la década del 90 bastante oscuros, y mientras el señor Gaviria decía bienvenidos al futuro, no solo que nos oscureció con un apagón nacional por una dudosa corruptela que hay en el manejo del sistema hidroeléctrico en Colombia y eléctrico en general, sino que también su desgobierno se caracterizó porque todas las formas de delincuencia organizada se crecieron, pero él siempre lo enmascara con la Constitución de la que se precia ser el artífice, y con que al final de su gobierno él fue el cerebro que dio de baja a Pablo Escobar. Pero al mirar los elementos, como los podemos analizar en la historia, fueron diferentes. O sea que los antecedentes son bien enredados, y lo que se ha tejido sobre Urabá tiene una gravedad geopolítica e histórica que el país ni siquiera ha comprendido hasta dónde llega. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo resumió la periodista Laura Rincón del portal El Nodo los pormenores de la masacre de 24 campesinos que trabajaban en la finca bananera Rancho Amelia en el municipio de Apartadó en el año 95? Píldora para la memoria. El 20 de septiembre de 1995, el Frente Quinto del bloque José María Córdoba de las FARC asesinó a 24 personas. Normal, salíamos con nuestros compañeros a un día de trabajo. La acción criminal se presentó sobre las 5:30 de la mañana en la vereda conocida como Bajo del Oso, a 1 kilómetro de Apartadó, en Antioquia. Allí los guerrilleros, bajo el mando de Luis Carlos Úsuga, alias Jacobo Arango, jefe de ese frente, obligaron a bajar a un grupo de jornaleros que pertenecían al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria. Ellos se movilizaban en un bus.
Luego los hicieron hacer 3 filas, los tumbaron al suelo y estando allí los amarraron de manos y les vendaron los ojos para luego fusilarlos. Cabe mencionar que, aunque sea trágico, algunos cadáveres fueron degollados con machetes. Que no se nos olvide que entre las víctimas había una mujer embarazada y otras víctimas más eran simpatizantes del partido político Esperanza, Paz y Libertad, creado después de la desmovilización del EPL en 1991. Por esos días en Urabá fueron asesinadas más de 60 personas en un lapso de 43 días. Impresionante. En 1 minuto y 30 segundos esta muchacha le cuenta al mundo esa realidad. Adelante, mi coronel. ¿Cómo se desarrollaron los hechos de la masacre de 24 campesinos que trabajaban como obreros de la finca bananera Rancho Amelia, en la vereda del Oso, a 1 kilómetro de distancia del área urbana del municipio de Apartador, Antioquia, el 20 de septiembre de 1995, descrito en una aterradora crónica publicada por el portal electrónico Rutas del Conflicto? Pues el portal Rutas del Conflicto, en términos generales, describe los hechos de la misma manera que lo hace esta joven periodista. Y relata que en menos de 60 días, en menos de 2 meses, reconocidos, eso insisto, o sea que se podían contar y se veían los cadáveres y las autoridades los registraron. Asesinaron a más de 60 personas, identificadas y, como le digo, cuantificadas porque encontraron los cadáveres, y a los que no. Y lo peor es que describe en detalle cómo fueron degollados los cadáveres. O sea que si uno revisa esto y lo suma con lo que ocurrió en el norte de Caldas y en el sur de Antioquia por parte de la señora Karina y de este delincuente que vemos en la foto, el tal Jacobo Arango, se llega a la conclusión que era como una obsesión que tenía Karina y que tenían estos bandidos de las FARC de degollar a las víctimas, inclusive después de haberlos asesinado. Eso es una perversión total, son problemas psiquiátricos, y no nos equivocamos cuando decimos que los cabecillas de las FARC y del ELN no son ningunos agentes revolucionarios de un cambio social y político, son criminales enfermizos y tienen en su mente convertirse en asesinos en serie, y además lo disfrutan, porque ¿qué explicación puede tener que por razones políticas, que no es aceptable, pero que tendría alguna explicación, alguna justificación desde su óptica, asesinar al adversario? Hasta ahí diéramos que es una pasión política, pero ya cortarle la cabeza y asesinar boca abajo y amarrada a una señora que está embarazada, eso no lo hace un ser humano normal, tiene que ser un enfermo mental, un asesino que sabe lo que está haciendo, pero que además lo disfruta y quiere repetirlo, porque como lo hemos visto, la señora Karina participó en varias de esas masacres. Entonces, que se arrepienta y salga con lágrimas de cocodrilo y cuente todo lo que sea, para bien de la justicia y quizás para alivio de las víctimas, es conveniente. Pero si uno mira, esa señora tiene que estar recluida en un centro psiquiátrico de aquí hasta que termine su existencia, y los demás bandidos que participaron con ella. Entonces es una parte de la historia que no nos la cuentan como es, ni que nos la llevan a esa dimensión de esta gravedad de los hechos. Pero es, como lo dijimos en la entrevista, es una sociedad enferma que tiene la capacidad de producir monstruos como estos, y que no son aislados en ese caso, sino que son reiterativos. Quiere decir que es la misma sociedad colombiana la que necesita mucha revisión y mucho trabajo de corrección, comenzando porque dejen de hacer tanto muchachito, porque es que ese es el problema, que tanta juventud irresponsable que procrea y luego deja a sus hijos a la topa tolondra y sin ningún plan de vida, se presta para que en medio de toda esa descomposición que ya existe, lleguen más a aumentarlo. Ese podría ser el comentario general a esto de la masacre de Bajo de Oso y mucho más.
¿Podríamos hacer una descripción amplia y suficiente para nuestra audiencia de las características organizativas del grupo terrorista de la FARC en el Urabá antioqueño para la época en que ocurrió la masacre de 24 campesinos que trabajaban como obreros de la finca bananera Rancho Amelia en la vereda El Oso, a 1 kilómetro de distancia del área urbana del municipio de Apartadó, Antioquia, el 20 de septiembre de 1995? ¿Y cuál fue el rol en este atroz asesinato múltiple del terrorista Luis Carlos Durango Arango, alias Jacobo Arenas, de la quinta cuadrilla de la FARC? Jacobo Arango, alias Jacobo Arango. Aquí lo vemos en la foto, es este mismo. Este tipo era de los discípulos predilectos de Tiro Fijo y el Mono Jojoy. Por eso lo vemos que usaba la boina, por la estrella, igual que Jojoy, igual que Romaña, igual que Pastor Alape, de todos los asesinos de las FARC que se entrenaron en Casa Verde para la época de los 80, y que los entrenaron como lo que ellos llamaban como pisasuaves, como fuerzas especiales, los primeros, los que usaban esa boina. Ese delincuente pues tiene un prontuario muy largo y él hacía parte de la cuadrilla quinta. Ahí vemos la estructura del bloque noroccidental que fue creciendo todo gracias a la iniciativa del señor Efraín Guzmán, que fue enviado allá por Tiro Fijo y Jacobo Arenas, y que luego se fue multiplicando y reclutando personas de la región y con otras que le llegaban del país, y la constante actividad desde Casa Verde, desde los Llanos del Yarí y desde el Meta, con entrenamiento de bandidos que los enviaban allá, reforzándolos, además con todo el trabajo que hicieron de tráfico de personas, de tráfico de dinero ilegal, de contrabando, narcotráfico, secuestro, etcétera, en la región de Urabá, pues le dieron todo un emporio que se observa en el mapa, que se extendió a los departamentos de Córdoba, Antioquia, Chocó, Caldas y Risaralda, con extensión a la frontera con Panamá y con presencia dentro de Panamá, gracias a la corruptela que también ha existido en los organismos de seguridad de Panamá, y ya con epicentro en la propia ciudad de Panamá, donde tienen inversiones desde hace muchos años en la banca paralela, los grupos terroristas colombianos. Entonces, todo un contexto, todo un grupo grande y varias de esas cuadrillas que vemos en el mapa, delinquiendo directamente en Urabá o en las cercanías o interactuando de manera conjunta para acciones integrales y luego disgregándose, como es el sistema de subversión. Eso para decir que la pelea que se ha librado allá es muy compleja y que toda esa violencia no se puede sintetizar en decir que es un solo actor o ideologizarla a favor de los comunistas, porque aquí hay una responsabilidad grande tanto del partido como de las FARC, como de las personas que sirvieron de cómplices o que han facilitado que eso ocurra, o de la indiferencia de la dirigencia política de Antioquia, de la dirigencia política nacional y de la local allá en los municipios, que ha coadyuvado por acción o por omisión a que ese fenómeno se crezca. Entonces la estructura no es solamente la armada, es la estructura de la sociedad, el sistema, y que ha permitido que eso ocurra de esa manera. Y coronel, por favor nos explica cómo fue el final del narcoterrorista Luis Carlos Durango Arango, alias Jacobo Arango. Pues esto comenzó a gestarse porque en pleno periodo presidencial, el segundo periodo presidencial del señor Uribe, se había incrementado mucho la desmovilización, fueron muchos los terroristas de distintas cuadrillas que se entregaron. Y unos de esos estaban presos en la cárcel de Bellavista, en Antioquia, y de pronto formaron un comité entre ellos, con el apoyo de seguramente de las trabajadoras sociales que van a las cárceles y hacen, las señoras hacen unos trabajos maravillosos y son a veces desconocidos, que es tratar de resocializar, trabajo muy difícil, a delincuentes, pero a veces encuentran sus grupos y además son muy apreciadas por esos bandidos que están presos, porque es el único contacto que tienen con el mundo exterior, ya que algunos de esos ni familia tienen. Entonces, esas señoras hicieron un trabajo de arrepentimiento de estos bandidos y comenzaron ellos desde las cárceles a decir que
que no querían que les bajaran penas ni nada, sino que ofrecían 1000 disculpas a sus víctimas y comenzaron a pedir perdón. Algunos lo harían de verdad porque les nacía y otros como bandidos buscando qué ventajas sacaban. Pero bueno, eso tuvo un programa interesante con la gobernación de Antioquia, que en algo sirvió para la resocialización de algunos de los delincuentes. Entonces, eso ayudó a que hubiera más deserciones, porque al fin y al cabo los guerrilleros asisten en el monte, pues escuchan radio, ¿no? O leen periódicos cuando les llegan de vez en cuando, o alguien les cuenta a los campesinos. Entonces se fueron dando cuenta que el problema era gravísimo y que el narcotráfico estaba afectando la región. Entonces ya vino el gobierno de Santos y comenzó a cederles nuevamente espacio. Entonces ya fue Estados Unidos el que metió la mano con los satélites y comenzó a localizar los bandidos en sus guaridas, y a que además de esa masacre se le podrían sumar 300 más iguales de crímenes, ya lo tenían en la mira. Entonces ya no era solamente el asesino que mataba a mujeres embarazadas amarradas con las manos atrás y tiradas en el piso, sino que además ya era el jefe del narcotráfico en la zona. Entonces, como Santos estaba arrodillado ante las FARC en Cuba y estos seguían narcotraficando, Estados Unidos apretó las tuercas y comenzó a enviar la información exacta con fotos satelitales y con las demás grabaciones donde estaba, y así en una operación de aeroterrestre similar a la de Jujuy o la de Cano, la Fuerza Aérea bombardeó el campamento, las tropas desembarcaron en el sitio y en el combate cayó este bandido y otros, un poco de computadores y de documentos, y quedó muy claro todo el entramado narcotraficante que tenían las FARC en Urabá mientras hablaban de paz en Cuba. Pero como hay el afán de firmar lo que fuera, inmediatamente la fiscalía del señor Montealegre dejó todo eso a un lado y siguieron hablando fue de paz. Y por ejemplo, toda esa información que tenía este delincuente en los computadores de las redes urbanas, su mismo historial, la lista de las personas que ha extorsionado y todo eso, allá está en el búnker de la Fiscalía durmiendo el sueño de los justos, mientras en Justicia Especial para la Paz exoneran a los que quedaron vivos. Si este bandido no hubiera muerto en ese bombardeo, en este momento lo tendríamos a lo mejor de presidente del Congreso de la República, porque era otro Timochenko, otro Pastor Alape, un delincuente de un prontuario extensísimo, pero ahí quedó en una operación de las fuerzas militares, en una incursión aeroterrestre muy certera en la zona de Urabá. Siempre estuvo allá y ahí fue donde sembró todo su andar terrorista contra Colombia. Ese es el resumen de la baja de ese bandido. ¿Cómo resalta nuestra fundación el drama de los niños incorporados a las guerrillas comunistas por medio de artilugios, engaños y estratagemas? Es procedente denunciar algunas reflexiones de orden táctico operacional relacionadas con la masacre de 24 campesinos, entre ellos una mujer en avanzado estado de embarazo que trabajaba como obrera de las fincas bananeras Rancho Amelia en la vereda El Oso, a 1 kilómetro de distancia del área urbana del municipio de Apartadó, Antioquia, el 20 de septiembre de 1995.
La primera reflexión que nos queda es que, a juzgar por lo que está confesando la señora Karina, autora prácticamente material de todos estos crímenes con quienes la acompañaban, como el tal Jacobo Arango, es que el terrorismo ha sido el arma predilecta no solamente de las FARC, sino de la Unión Patriótica y el Partido Comunista. Entonces, quien a hierro mata, a hierro muere, y es una sentencia bíblica, y eso desafortunadamente les pasó a ellos. Es increíble esa morbosidad y esa atrocidad que quien la desata pues expone a que le devuelvan con la misma moneda. Pero aquí hay que mirar también que hay un conjunto de hechos en que demuestran que la debilidad de carácter, la falta de foco estratégico de los gobiernos, todos los que integraron esos gobiernos, de Belisario Betancur, de Virgilio Barco, de César Gaviria, de Ernesto Samper y de Andrés Pastrana, son 20 años seguidos de desgobiernos y de debilidades de carácter y de faltas de foco que nos han conducido a que las guerrillas se crecieran de esa manera, a que llegaran a ejercer esos controles territoriales que hemos visto y a cometer ese tipo de acciones, porque ustedes lo escucharon muy bien. Esta masacre ocurre un día normal de trabajo entre las 5:30 y las 7 de la mañana, igual que ocurrieron la de Osaka y las Cunas, es reiterativa, y otras que cometieron los mal llamados paramilitares también por la época. Y en este caso específico, en una finca que queda a 1 kilómetro de Apartadó, o sea, podría decirse que la cometieron en el área urbana de Apartadó, y se dieron el lujo de bajar toda esa gente, los carros, a amarrarla, y eso no lo hacen en 2 minutos, ¿no? Amedrentarlos, seguramente humillarlos, gritarles, golpearlos, y luego asesinarlos, y se fueron. Entonces, eso demuestra que no había ninguna cohesión político ni de seguridad, y que los bandidos hacían lo que les daba la gana, y que hay una responsabilidad grande de las dirigencias políticas, que son las encargadas de garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos, y no simplemente limitarse a decir, para eso está la policía y las fuerzas militares. Aquí hay un tema profundo de analizar. La propaganda extremista desorientando siempre funcionó, funciona y les funcionará, y la prueba es que la juventud de ahora desconoce todo esto y cae facilito en las redes de volver en el mismo cuento. El caso más reciente, más visible, es el del joven ese que aparece en fotos con Petro, con la señora Francia Márquez, con Claudia López, con Gustavo Bolívar en las redes, y él era uno de los jefes de la primera línea. Él no era terrorista, él no era un sujeto malo, y a los poquitos días aparece uniformado con un fusil en un campamento de las FARC. Y entonces, ¿cómo hacen para negarlo y decir que son unos poquitos? No, es que ellos están metidos, la izquierda siempre empecinada en lavarle la cabeza a la juventud, lavarle el cerebro y meterlos en esa violencia por medio de esa propaganda extremista que desorienta e induce a la lucha armada. Una vez más, lo reiteramos aquí, hay un olvido total en la sociedad y un desconocimiento total de la juventud de todo lo que ha sido el terrorismo comunista del EPL, el ADO, el M-19, las FARC, el PRT. Cuanto grupo de bandidos ha existido, ha cometido una andanada de terror que se olvida o se desconoce. De ese plan estratégico por la Nueva Colombia, la 8ª conferencia es muy influyente, porque se hace en el 93 y ya se dan instrucciones precisas. Hay que arrasar con lo que quede de la UP, con lo que quede de la Esperanza, Paz y Libertad. Hay que controlar esa zona como de lugar, y hay que posicionar a la UP y crear zonas de movimiento bolivariano clandestino y de partido comunista clandestino como sustento de apoyo a esas actividades de la UP. Eso está escrito en los documentos de las FARC. Entonces no se entiende por qué lo niegan y separan una cosa con la otra y dicen que UP era completamente distinta a lo que planeaban, si es que en la 8ª conferencia esas fueron las instrucciones que dieron en 1993. Y a eso se suma la soberbia y la ignorancia de la dirigencia política. Al mismo tiempo que las FARC estaban planeando y ejecutando todo esto, Pardo Rueda andaba por las nubes diciendo que les daba 18 meses para que entregaran
o si no él se ponía bravo y actuaba. Y César Gaviria, pensando en que lo enviaran de secretario de la OEA, con Noemí Sanín paseando con viáticos por todo el mundo, consiguiéndole el nombramiento en la OEA, mientras aquí en Colombia corría sangre que daba miedo por todas las regiones, producto de la criminalidad de las FARC. Vemos aquí que a partir de la 8ª conferencia se impulsa muchísimo el trabajo articulado de los 3 grupos: milicias bolivarianas, Partido Comunista Clandestino y Movimiento Bolivariano Clandestino, con el fin de fortalecer la base de apoyo, la base social de las FARC, y de multiplicar todo este tipo de organizaciones dentro de distintas regiones. Eso tampoco se menciona de la manera clara y correcta como debiera ser en el informe de la verdad, pero es que hay una cosa tenaz, es una contradicción que nadie entiende, es que no es un secreto, y además las FARC lo publican en sus documentos y lo siguen publicando ahora como disidencias. O sea que aquí no estamos trayendo ningún descubrimiento para ponerlo a la luz pública que lo conozcan. Si ustedes miran los últimos comunicados de las supuestas disidencias, que ellos dicen que no son disidencias, sino que son las FARC, lo escriben. Invitamos a toda la militancia del Partido Comunista Clandestino, del Movimiento Bolivariano Clandestino, y a nuestras milicias a seguir en la construcción de una nueva Colombia, en memoria de los ideales de Jacobo Arenas y de Tiro Fijo. Lo dicen de frente. Y es más, cada vez que los entrevistan por televisión o por los medios, repiten eso. Y entonces, ¿dónde está el problema? ¿Por qué no se aplica? Porque hay otros intereses de hablar de paz y de paz, premios Nobel y otras cosas de distintos gobernantes que lo que hacen es terminar legitimándoles y dejando en el olvido. Y como en Colombia no se lee ni se analiza, entonces simplemente lo que diga el noticiero de televisión o las declaraciones que dé alguien que sabe de todo menos de lo que está diciendo en los programas de opinión, y ahí termina una realidad que sigue creciendo, repito, con la circunstancia agravante que estas personas no lo ocultan, lo dicen y está claro y es público. Ese maridaje del narcotráfico con el Partido Comunista es de larga data, no es de ahora, y es el que ha hecho fuerte a las FARC desde cuando el señor Escobar terminó de corromper el país, promoviendo todo el tráfico de narcóticos desde Colombia. Entonces es una sumatoria de hechos que ahora se le agregaron y tampoco la niegan las FARC. Ellos dicen que están metidos en la minería ilegal complementaria a eso y en otros tipos de delitos, porque abiertamente lo dicen, y en todo, sino cómo nos financiamos. Y ellos dicen, no, no somos narcotraficantes, pero le cobramos impuestos a los narcotraficantes. Entonces, ahí está claro y no hay que negarlo. Y además dicen, somos Partido Comunista, somos ideales comunistas. Y ese maridaje lleva tantos años que ya parecería no tener solución. Pero además se nos olvida que sumado a ese terrorismo externo contra la población, al interior de las FARC son muchos los asesinatos también que se cometieron contra miembros del grupo. Entonces son muchas reflexiones para pensar que Colombia no necesita más extremismos, sino lo que necesita es ir a fondo de cómo resolver muchos problemas sociales y de cómo influir en la mente de las personas para que se vaya gradualmente quitando esa mentalidad de la violencia y de que al adversario político, o al adversario ni siquiera político, al que es adversario, lo que hay es que desaparecerlo y además con sevicia. Muchas reflexiones, mi coronel González, adelante. Gracias, mi coronel. Mi comentario para el día de hoy. En nuestros últimos episodios, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación ha contado la verdadera historia de los años de terror en la región de Urabá por parte de tenebrosas cuadrillas de las FARC. Despiadados seres humanos fanatizados por el Partido Comunista en su perverso fin de implantar la teoría comunista en Colombia, y no por la vía democrática, sino por la fuerza bruta, recurriendo al genocidio primitivo al estilo del Holocausto alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Para eso, hacían correrías de arrasamiento de vidas humanas en masa por las diferentes fincas de la próspera región del Urabá, en algunas ocasiones con lista de los nombres propios a quienes previamente
habían condenado a muerte y en otras en forma generalizada. De esa manera, convirtieron toda la región en un gran foso de crímenes que no ha tenido fin y que a pesar de la magnitud de sus culpas no han confesado ni admitido sus crímenes, pero cínicamente sí han pedido perdón. Crímenes como el de haber asesinado a un centenar de feligreses bombardeando la iglesia atestada de personas en el municipio de Bojayá, por orden de un oscuro demonio de infernal crueldad. Actos tan malignos cuando todos creíamos que solo serían factibles en hordas de barbarie de tribus primitivas mongólicas de la Edad Media. Pero para mayor salvajismo, ahora el llamado Informe de la Verdad ha acusado de tan criminal delito al mismo gobierno, asegurando que las heroicas tropas son las causantes y culpables de tanta barbarie. A pesar de que el perverso político Juan Manuel Santos contrató a un supuestamente justo jesuita para redactar dicho informe, confiando ingenuamente que por sus calidades de sacerdote católico sería completamente imparcial, pero resultando más cruel que los mismos hechos de la historia. La historia del valioso banano cultivado en Urabá y exportado a varios países del mundo se ha sembrado en campos de sangre inocente, por culpa de las cuadrillas comunistas, comunismo importado de Rusia, y por intermedio de la que fue la rica isla de Cuba, la que ahora está sumida en la más horrible miseria, por creer en las mentiras de un alocado estudiante de Derecho que se dejó deslumbrar por el destructor marxismo. A pesar de tan evidente ejemplo, los ignorantes cabecillas de las FARC no se han convencido de su crueldad humana y siguen insistiendo en su empeño de asesinar más colombianos por el simple y brutal capricho de convertir a Colombia en una nación comunista. Para desgracia de todo el país, un gran error. Los únicos que han impedido con valor heroico son los soldados y policías que con empeño patriótico lo han evitado, ofrendando sus vidas para impedir el desastre. Por eso hacemos homenaje diario a todas las víctimas del terrorismo en Colombia, dentro de las cuales sobresalen los trabajadores de la zona bananera de Urabá, asesinados con toda la sevicia que pueda existir. Para ellos, eterna gratitud por ser testimonio de la inmensa maldad de las FARC. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Mi coronel Alarcón, adelante. Mi coronel, en el día de hoy, pues, tenemos acá la participación en el Face de mi capitán Peña y entre otros que nos han dejado su saludo de felicitación. De las noticias actuales, pues se continúa con esta ola de ataques indiscriminados a localidades y en especial a la fuerza pública, que de una forma u otra siguen atadas de manos para intervenir en la defensa y en la protección de la población civil. Mi comentario para el día de hoy es el siguiente: banano, riqueza, economía y violencia. No sé cómo describirlo para gusto de todos, pero la exótica y combinada verde naturaleza con la que se vive y goza la región de Urabá, chocuano y antioqueño, nos obliga a pensar en una lógica explicación del por qué suceden y acontecen hechos violentos en esta zona, tratados en el programa de hoy, el cual lleva ya varias ediciones con la misma temática, dejando ese sinsabor de vida de que no es justo que se presenten hechos de sangre. Es que si hacemos un balance económico de la región, siendo el banano el principal renglón de producción de la zona, esta fruta es mucho más lo que produce y maneja, especialmente en mercados internacionales,
cuyo producido alcanza para dar trabajo a las familias urabeñas, fuera de pagar las extorsiones exigidas por los narcoterroristas de la zona, todos presentes, FARC, EPL, autodefensas, etcétera. Mantienen y sostienen sus empresas, muchas veces dejando a merced de administradores sus fincas, pues no pueden ir a ver lo suyo, pues pueden ser víctimas de secuestro o la misma pérdida de sus vidas. Hubo ocasiones donde ingresaba un grupo y amarrados de manos y de rodillas, eran vilmente asesinados y luego de salir por el lado opuesto de donde habían entrado, llegaba el otro grupo y terminaba rematando a los simpatizantes del que se fue, y así sucesivamente sucedió una y otra vez. No se ha permitido que la paz llegue a la región, pues aquellos que abandonaron esa vida para reintegrarse a la vida trabajadora no los han dejado, no les han permitido hacerlo. Abandonaron esa vida para reintegrarse a la vida trabajadora, pero los contrincantes subversivos iban y los buscaban para asesinarlos, y parece que es una problemática de nunca acabar. A todo esto se suman acciones como el narcotráfico, porque los barcos de transporte de alto calaje se ven usados para pegarles por debajo, muy bien empacada, la maldita droga. También debemos adicionarle a la región las rutas de la droga, la facilidad por esta zona agreste, pero hermosa, del contrabando y el tráfico de armas, traídas desde Nicaragua, por ejemplo. Rutas de ingreso que por su naturaleza dificultan el control, y quién lo creyera. Los tractores son los de carga en el Chocó, y luego de que llegan al Golfo de Urabá, pueden seguir en lancha por el Atrato o pasar a Antioquia sin control, y a través de Turbo llegar a localidades como Curulao, donde de todas las pelambres, autodefensa y FARC vive, llegando de una travesía en medio de las fincas bananeras a la cordillera, donde existen otras localidades, pueblitos dedicados a mantener la zona con esas instancias de recuperación, a donde continuamente les llegan brigadas de salud a atender a estos mismos narcoterroristas, y supuestamente están atendiendo al pueblo. Sigamos sumando. En medio de las conversaciones con el EPL, estos se bajaban y salían del punto de concentración en Pueblo Nuevo, al lado de Coclí, llegando a fincas ganaderas de mulatos, por ejemplo, y se llevaban las cabezas de ganado, golpeando este otro factor de la economía de la zona. Ya en Antioquia se tiene la alternativa de pasar a Córdoba o bajarse por la cordillera, pasando por atrás del Alto del Oso, detrás de Apartadó, llegando a Saiza, Chigorodó, La Llorona, donde ha sido el escenario de muchas masacres, pero en este caso en contra de los soldados de nuestro ejército, en hechos repetitivos, para luego llegar al centro del departamento prácticamente sin mayor control, pues este está más que todo sobre la carretera. Bueno, hay muchos otros factores a destacar. La primera iglesia construida en el país, las exóticas fincas de los narcoterroristas, y quien lo creyera, en un explicable contubernio de amiguis
el deterioro hoy en día del medio ambiente en la selva usada por los migrantes que quieren llegar clandestinamente a los Estados Unidos. Dios mío, ¿para qué tanto si no lo podemos disfrutar? Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel, muy amable. Mi coronel Saldaña, buenos días. Buenos días, mi coronel Villamarín y compañeros de quienes estamos en esta aula máxima virtual de Fundel. Reflexión 413, episodio de la memoria histórica, viernes 22 de septiembre de 2023. Objetivo Colombia. Hablábamos en el episodio 412 de ayer y de hoy, que la conformación del sindicalismo en Colombia pronto fue infiltrado por los adoctrinados comunistas o quienes adictronan, quienes con discursos al proletariado empobrecido, como decían, aquellos empiezan a escuchar las voces de dirigentes sociales que impulsan a cambiar esa situación mediante la expropiación del capital y la sustitución del Estado clasista, protector del capital. Al agravarse la contradicción entre los cada vez menos capitalistas y los cada vez más numerosos proletarios, ya con conciencia de ser explotados y con un programa de cambio y unos líderes, produce necesariamente la revolución que termina con el sistema capitalista mediante la expropiación del capital que es puesto al servicio del proletariado. Al producirse la expropiación del capital, queda una sola clase en la sociedad y ya no tiene razón de ser el Estado como instrumento de dominación de clase. Se organiza un estado de transición hacia el nuevo orden por medio de los líderes que han conducido a la victoria al proletariado. Esta dictadura del proletariado debe durar mientras se crean las condiciones de la nueva formación social que debe aprovechar las fuerzas de producción capitalista y conjugarlas con una relación de producción nueva e igualitaria que no va a necesitar al Estado como defensa porque no habrán clases antagónicas. En el leninismo se le ha dado el nombre de socialismo a esta época de transición hacia la sociedad comunista. Es la etapa que precede a la dictadura del proletariado. Ha quedado demostrado en este episodio que los obcecados intereses personales de los políticos colombianos les ha allanado el camino a la ideología comunista, quienes amparados en estatus político pueden cometer sin ser juzgados toda clase de crímenes y crueldades contra el pueblo colombiano. Mi reflexión, gracias y feliz día. Muchas gracias, mi coronel. Vicencio Ortiz. Solamente es recordar todos estos últimos días en este programa, hoy jueves, para recordarnos todo lo que el grupo insurgente de bandidos de la FARC hizo y todavía hace en el sector del Urabá antioqueño, una zona rica, muy progresiva, y en el momento actual, con la cantidad de inmigrantes que todos los días recibe este sector para desplazarse hacia Norteamérica. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, coronel Ortiz. Entonces, como siempre, al final de nuestro programa,
las mismas conclusiones de ustedes y las mismas reflexiones que hemos hecho a lo largo del mismo nos conducen a tratar de hacer una conclusión general para continuar en este proceso de articular elementos que constituyan las bases de una verdad histórica que aún no se ha contado. Vemos que hay un fenómeno ideológico muy fuerte, arraigado, manejado sobre los sindicatos, que hay unos conceptos definitivos de erradicar la propiedad privada y fortalecer el estatismo y el colectivismo marxista, y que hay una intención muy clara, violenta, como medio de imponer esos cambios sociales, políticos y económicos, llevada a la práctica de manera atroz y extrema en la zona, y que también hay una indiferencia por ignorancia, por desconocimiento, por apatía o por corrupción en las diferentes instancias del Estado, desconociendo los procesos históricos de cómo se han formado las comunidades, pero lo más grave es que al desconocer la historia anterior, se desconoce la prospección de los municipios. Y parecería ser que estos dirigentes, aunque llegan seguramente con algún deseo de hacer cosas durante sus gestiones, no avisoran el horizonte, no miran hacia adelante cuál puede ser la perspectiva de sus regiones y del país, sino simplemente en el momento y apagar incendios. Y entonces en esa apagadera de incendios, quienes quieren promover el caos sacan ventaja. Pues llegamos al final. Muchísimas gracias a todos. Que Dios nos siga bendiciendo y los invitamos esta noche a un excelente análisis jurídico que tendremos con una docente muy importante de una universidad antioqueña, analizando, evaluando la situación jurídica del señor Gustavo Petro, quien al parecer tiene muchas denuncias mediáticas y muy pocas realmente en el campo procesal, penal, que es donde deberían estar y no en los medios de comunicación, en escándalo tras escándalo, con acusaciones muy graves, pero si no se procesan y no se articulan, no se sustancian por quienes les corresponde como jueces de primera instancia y jueces de conocimiento, aquí simplemente estaremos reviviendo la larga historia de descomposición que no nos ha conducido a nada. Muchísimas gracias y entonces nos vemos a las 6 de la tarde. Gracias, Gracias. coronel. Feliz día para todos. Muchas Feliz día gracias, para mi todos. coronel. Qué pena. Ya puede cerrar, mi coronel. Mi coronel, lo que usted ordene. Bueno, voy a cerrar, mi coronel, porque tengo chicharrones. Ay, menos mal que no hubo relación general.